Marcos nunca había sido un estudiante particularmente aplicado. Pasaba más tiempo frente a la pantalla que en la biblioteca, y su curiosidad por los rincones ocultos de Internet era mucho más fuerte que cualquier interés por los apuntes de la universidad. Desde hacía semanas escuchaba rumores en foros, susurros digitales sobre algo llamado salas rojas. A primera vista, le parecían simples leyendas urbanas, historias exageradas creadas para asustar a los inexpertos en la Deep Web. Pero cuanto más leía, más se convencía de que debía comprobarlo por sí mismo. Una noche de insomnio, con la habitación en penumbras y el zumbido constante de su vieja laptop llenando el silencio, decidió dar el paso. Se aseguró de activar su VPN, abrió el navegador Tor y comenzó a navegar a través de la Hidden Wiki, esa colección caótica de enlaces que parecían más un laberinto que un portal. En cada clic se sentía más adentro, más lejos de la superficie donde las páginas eran familiares y seguras. El aire en su cuarto se volvió denso, y aunque no lo admitiera, una inquietud se instalaba en su pecho. Después de varias horas de saltar entre foros, páginas incompletas y enlaces rotos, encontró uno que llamó su atención. El título era simple, sin adornos: Experiencia en vivo. El cursor titubeó sobre el enlace. Todo su cuerpo le pedía no seguir, pero la curiosidad pudo más. Dio clic. La pantalla cargó lentamente hasta mostrar una imagen borrosa. Una habitación iluminada con una tenue luz roja. Las paredes parecían manchadas o pintadas a propósito, como si alguien hubiese querido cubrirlas con un color intenso que recordaba a la sangre seca. Marcos se inclinó hacia la pantalla, frunciendo el ceño, tratando de distinguir detalles. No había sonido, solo ese ambiente rojo estático que parecía pulsar como un corazón. Entonces, algo se movió. Una figura encapuchada apareció en el centro del cuadro, lenta, deliberada. No hablaba, no gesticulaba, solo sostenía un cartel. Marcos sintió que la sangre se le congelaba cuando sus ojos alcanzaron a leer las letras torpes escritas con marcador negro. Su nombre completo, junto con la dirección exacta de su residencia universitaria. El aire se le fue de golpe. ¿Cómo era posible? Su primera reacción fue pensar en una broma, en un montaje. Pero antes de que pudiera encontrar una explicación, un chat emergió en la parte lateral de la pantalla. Mensajes en tiempo real comenzaron a inundarlo. Te vemos, Marcos. Bienvenido a la sala roja. ¿Quieres jugar? Sus manos temblaban sobre el teclado. Cerró el navegador de golpe, pero la pantalla no respondió. Intentó forzar el apagado, presionando teclas al azar, pero la ventana permanecía congelada. Fue entonces cuando lo notó. La pequeña luz de su webcam parpadeó. El miedo dio paso al pánico. La transmisión cambió de repente, y lo que apareció en pantalla le revolvió el estómago. Ya no era la habitación roja, era su propia habitación. Reconoció el desorden de su escritorio, la taza de café medio vacía, incluso los libros abiertos al lado de su cama. Y allí, detrás de él, apenas visible en el ángulo de la cámara, estaba la misma figura encapuchada. El corazón le retumbaba en los oídos. Giró de golpe en la silla, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, silencioso, con las sombras quietas en su lugar. Cuando volvió a mirar la laptop, la figura seguía ahí, en vivo, inmóvil detrás de él. Con un grito ahogado se levantó y arrancó el cable de alimentación del portátil. La pantalla murió en un chasquido, y el silencio volvió a adueñarse de la habitación. Respiraba con dificultad, como si hubiese corrido una maratón. Esa noche apenas durmió, convencido de que cada crujido en los pasillos de la residencia podía ser alguien acercándose. Pasó horas repasando lo ocurrido, tratando de convencerse de que era una ilusión, un truco, una página creada para manipular. Pero en su interior sabía que algo real había atravesado la pantalla. A la mañana siguiente, con los ojos rojos y la cabeza pesada, encendió la laptop para borrar rastros de lo que había hecho. Sin embargo, lo que encontró lo dejó aún más helado. Todo estaba limpio. No había historial, no había caché, no quedaba registro alguno de su navegación, como si alguien hubiese restaurado el sistema. Lo único diferente era un archivo solitario en el escritorio, titulado simplemente Play.mp4. Con el pulso acelerado lo abrió. El video mostraba a Marcos la noche anterior sentado frente a su laptop, observando la transmisión de la sala roja. El ángulo de la grabación era perfecto, como si alguien hubiese colocado una cámara invisible dentro de su habitación.
Lo más perturbador era la marca de tiempo. Indicaba que el video había sido grabado minutos antes de que él siquiera encontrara el enlace. Marcos cerró de golpe la computadora, empujándola lejos, como si quemara. Desde ese día no volvió a atreverse a entrar en la Deep Web, pero el miedo nunca lo abandonó. Cada vez que abre su laptop, lo primero que hace es cubrir la cámara con un pedazo de cinta adhesiva, aunque en el fondo sabe que eso no es suficiente. A veces, cuando está solo en su habitación, siente que alguien lo observa en silencio, desde algún punto que nunca logra detectar. Las noches se le han vuelto insoportables. El recuerdo de aquella sala roja, el brillo estático de la luz que parecía respirar, la figura encapuchada sosteniendo su nombre como una sentencia, todo regresa en sueños y en sobresaltos nocturnos. Lo peor no fue el video. Lo peor es la certeza de que en algún lugar, alguien guarda grabaciones de él, alguien que ya ha demostrado saber dónde vive, qué hace y qué teme. Y cada día que pasa, esa sensación de vigilancia se vuelve más real, más insoportable, como si en cualquier momento la pantalla fuese a encenderse de nuevo por sí sola para recordarle que nunca estuvo a salvo. Marcos nunca había sido un estudiante particularmente aplicado. Pasaba más tiempo frente a la pantalla que en la biblioteca, y su curiosidad por los rincones ocultos de Internet era mucho más fuerte que cualquier interés por los apuntes de la universidad. Desde hacía semanas escuchaba rumores en foros, susurros digitales sobre algo llamado salas rojas. A primera vista le parecían simples leyendas urbanas, historias exageradas creadas para asustar a los inexpertos en la Deep Web, pero cuanto más leía, más se convencía de que debía comprobarlo por sí mismo. Una noche de insomnio con la habitación en penumbras y el zumbido constante de su vieja laptop llenando el silencio, decidió dar el paso. Se aseguró de activar su VPN, abrió el navegador Tor y comenzó a navegar a través de la Hidden Wiki, esa colección caótica de enlaces que parecían más un laberinto que un portal. En cada clic se sentía más adentro, más lejos de la superficie donde las páginas eran familiares y seguras. El aire en su cuarto se volvió denso, y aunque no lo admitiera, una inquietud se instalaba en su pecho. Después de varias horas de saltar entre foros, páginas incompletas y enlaces rotos, encontró uno que llamó su atención. El título era simple, sin adornos: Experiencia en vivo. El cursor titubeó sobre el enlace. Todo su cuerpo le pedía no seguir, pero la curiosidad pudo más. Dio clic. La pantalla cargó lentamente hasta mostrar una imagen borrosa, una habitación iluminada con una tenue luz roja. Las paredes parecían manchadas o pintadas a propósito, como si alguien hubiese querido cubrirlas con un color intenso que recordaba a la sangre seca. Marcos se inclinó hacia la pantalla, frunciendo el ceño, tratando de distinguir detalles. No había sonido, solo ese ambiente rojo estático que parecía pulsar como un corazón. Entonces, algo se movió. Una figura encapuchada apareció en el centro del cuadro, lenta, deliberada. No hablaba, no gesticulaba, solo sostenía un cartel. Marcos sintió que la sangre se le congelaba cuando sus ojos alcanzaron a leer las letras torpes escritas con marcador negro. Su nombre completo, junto con la dirección exacta de su residencia universitaria. El aire se le fue de golpe. ¿Cómo era posible? Su primera reacción fue pensar en una broma, en un montaje, pero antes de que pudiera encontrar una explicación, un chat emergió en la parte lateral de la pantalla. Mensajes en tiempo real comenzaron a inundarlo. Te vemos, Marcos. Bienvenido a la sala roja. ¿Quieres jugar? Sus manos temblaban sobre el teclado. Cerró el navegador de golpe, pero la pantalla no respondió. Intentó forzar el apagado, presionando teclas al azar, pero la ventana permanecía congelada. Fue entonces cuando lo notó. La pequeña luz de su webcam parpadeó. El miedo dio paso al pánico. La transmisión cambió de repente, y lo que apareció en pantalla le revolvió el estómago. Ya no era la habitación roja, era su propia habitación. Reconoció el desorden de su escritorio, la taza de café medio vacía, incluso los libros abiertos al lado de su cama. Y allí, detrás de él, apenas visible en el ángulo de la cámara, estaba la misma figura encapuchada. El corazón le retumbaba en los oídos. Giró de golpe en la silla, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, silencioso, con las sombras quietas en su lugar. Cuando volvió a mirar la laptop, la figura seguía ahí, en vivo, inmóvil detrás de él.
Con un grito ahogado se levantó y arrancó el cable de alimentación del portátil. La pantalla murió en un chasquido, y el silencio volvió a adueñarse de la habitación. Respiraba con dificultad, como si hubiese corrido una maratón. Esa noche apenas durmió, convencido de que cada crujido en los pasillos de la residencia podía ser alguien acercándose. Pasó horas repasando lo ocurrido, tratando de convencerse de que era una ilusión, un truco, una página creada para manipular. Pero en su interior sabía que algo real había atravesado la pantalla. A la mañana siguiente, con los ojos rojos y la cabeza pesada, encendió la laptop para borrar rastros de lo que había hecho. Sin embargo, lo que encontró lo dejó aún más helado. Todo estaba limpio. No había historial, no había caché, no quedaba registro alguno de su navegación, como si alguien hubiese restaurado el sistema. Lo único diferente era un archivo solitario en el escritorio, titulado simplemente Play.mp4. Con el pulso acelerado, lo abrió. El video mostraba a Marcos la noche anterior, sentado frente a su laptop, observando la transmisión de la Sala Roja. El ángulo de la grabación era perfecto, como si alguien hubiese colocado una cámara invisible dentro de su habitación. Lo más perturbador era la marca de tiempo. Indicaba que el video había sido grabado minutos antes de que él siquiera encontrara el enlace. Marcos cerró de golpe la computadora, empujándola lejos, como si quemara. Desde ese día no volvió a atreverse a entrar en la Deep Web. Pero el miedo nunca lo abandonó. Cada vez que abre su laptop, lo primero que hace es cubrir la cámara con un pedazo de cinta adhesiva, aunque en el fondo sabe que eso no es suficiente. Las noches se le han vuelto insoportables. El recuerdo de aquella sala roja, el brillo estático de la luz que parecía respirar, la figura encapuchada sosteniendo su nombre como una sentencia, todo regresa en sueños y en sobresaltos nocturnos. Comenzó a notar pequeñas cosas. Puertas que juraba haber cerrado amanecían entreabiertas. Mensajes anónimos llegaban a su correo con frases cortas como «No te duermas» o «Levanta la mirada». A veces, cuando estaba en clase, su celular vibraba con notificaciones de videos en vivo en redes privadas, pero al intentar abrirlos no cargaban. Y en cada ocasión, las miniaturas de esos videos eran siempre la misma. Él, en tiempo real, desde diferentes ángulos de su cuarto. Marcos trató de denunciarlo. Fue a la policía, contó lo sucedido. El oficial que lo atendió apenas levantó una ceja cuando mencionó la Deep Web. Lo despacharon con un consejo seco. Apague su computadora, deje de entrar a esas páginas y se acabará el problema. Pero Marcos sabía que no era tan sencillo. Había cruzado un umbral del que no se puede volver. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Comenzó a dormir con cuchillos cerca de la cama, revisaba debajo del escritorio y en el armario antes de cerrar los ojos. Pero la ansiedad lo consumía. Cada noche, el recuerdo de esa sala roja parecía expandirse, como si hubiese dejado una grieta abierta en su mente y en su realidad. Una madrugada, mientras intentaba distraerse escuchando música, escuchó un clic seco en la laptop apagada. El ventilador interno se encendió por sí solo y la pantalla iluminó el cuarto. El archivo Play.mp4 había reaparecido, aunque juraba haberlo borrado. Sin poder contenerse, lo abrió. El video lo mostraba durmiendo. La cámara parecía estar justo frente a su rostro, capturando su respiración pausada, sus pestañas temblando en sueños. Pero lo que más lo perturbó fue ver, detrás de él en la grabación, la figura encapuchada inclinándose lentamente hacia la cámara, como si quisiera asegurarse de que Marcos lo notara. Marcos se echó hacia atrás, golpeando la silla contra la pared. Corrió hacia la ventana, pero al abrirla encontró otro detalle aterrador. En el edificio de enfrente, en una de las ventanas oscuras, alguien había dejado un mensaje escrito con luz de linterna. 3 palabras. Mira detrás de ti. El corazón se le desbocó. Se giró con violencia. Su cuarto estaba vacío, pero sabía que no duraría mucho. La computadora seguía reproduciendo el video, y en la pantalla la figura ya no estaba detrás de él, sino frente a la cámara, ocupando toda la imagen, como si estuviera a punto de salir del monitor. La transmisión cambió a una interfaz de chat. Miles de usuarios estaban conectados. Los mensajes inundaban la pantalla. Empieza ahora. Estamos listos. Marcos, tu turno. Un contador regresivo apareció en el centro de la pantalla, descendiendo lentamente.
10, 9, 8. Marcos gritó, desconectó cables, apagó la regleta eléctrica, pero la laptop seguía funcionando, alimentada por una energía imposible. La pantalla brillaba cada vez más, como si quisiera devorarlo. El aire se volvió sofocante, impregnado de un olor metálico. Cuando el contador llegó a 0, la transmisión mostró una habitación completamente roja, idéntica a la primera. Solo que ahora no era un desconocido el que aparecía en el centro de la escena, sino él mismo. Marcos, encapuchado, sosteniendo un cartel con letras negras y torpes que decían, «Te vemos». El chat estalló en vítores digitales, miles de mensajes celebrando, pidiendo que el juego comenzara. La figura en pantalla, su reflejo, su sombra, su condena, levantó lentamente la vista hacia la cámara y por un instante, Marcos sintió que ya no estaba frente a una computadora. Estaba dentro de la sala roja. Ese fue el último recuerdo claro que tuvo. Al día siguiente, su compañero de residencia encontró la laptop abierta en el escritorio, con la pantalla negra y un archivo único en el escritorio. Final.mp4. Nadie volvió a ver a Marcos, y quienes, por curiosidad, intentaron abrir aquel archivo, juraron que en su interior no había una grabación, sino una transmisión en vivo. La idea de la pijamada había nacido como una excusa para reír, comer demasiado y hablar de cosas prohibidas sin los oídos atentos de los adultos. Sofía aceptó la invitación de sus amigas porque quería escapar, al menos una noche, de la rutina pesada de la escuela y del control sobreprotector de sus padres. Nadie imaginó que esa noche, bajo las cobijas y la tenue luz de las linternas, acabaría abriendo una puerta que nunca se cerraría del todo. Todo comenzó con una conversación entre risas. Una de ellas mencionó la Deep Web, ese espacio digital del que todos habían escuchado rumores pero que pocas se habían atrevido a explorar. Historias sobre mercados oscuros, foros de sectas y transmisiones extrañas flotaban como leyendas urbanas en los pasillos de la escuela. La idea de meterse allí sonaba peligrosa, pero también irresistible. «Apostemos a que Sofía no se atreve», dijo alguien, y en el acto el reto quedó sellado. La herramienta fue improvisada, una tableta vieja que alguien había traído para ver películas, con una supuesta VPN gratuita instalada de manera torpe. Sofía, temblando más por la risa nerviosa que por miedo real, siguió los pasos que había escuchado en videos de YouTube. Abrir el navegador Tor, buscar la Hidden Wiki y navegar entre enlaces de aspecto extraño y nombres retorcidos. La atmósfera de juego comenzó a transformarse lentamente en una tensión densa, casi tangible. En la pantalla, una lista interminable de vínculos aparecía. Había títulos confusos, algunos con códigos ilegibles, otros con frases perturbadoras. El mercado del dolor, santuario del eco rojo, el espectáculo de Miss Necrofilia. El último llamó la atención de inmediato. A las chicas les sonó grotesco, pero Sofía, acorralada por las miradas y las risas de desafío, clicó sin pensarlo demasiado. La página tardó en cargar y durante esos segundos interminables la respiración del grupo se contuvo. Cuando finalmente apareció la transmisión, la habitación enmudeció. La cámara mostraba una estancia pobremente iluminada, como un salón vacío en ruinas. En el centro, una mujer de cabello largo y desordenado, con un vestido blanco manchado, giraba lentamente al compás de un tarareo infantil, como si bailara para un público invisible. Lo perturbador no fue solo su danza errática, sino su rostro. Los ojos parecían vacíos, oscuros, como cuencas huecas que reflejaban una ausencia inhumana. A su alrededor, varias figuras estaban sentadas en sillas de madera, inmóviles, con las cabezas inclinadas hacia un lado. Al principio, Sofía pensó que eran maniquíes, accesorios de algún montaje artístico extraño, pero había algo en la forma en que la piel se arrugaba, en la palidez manchada, en el leve olor metálico que casi podía imaginar traspasando la pantalla, que no cuadraba con el plástico o el yeso. La mujer, Miss Necrofilia, seguía girando, tarareando una melodía infantil distorsionada por la mala calidad del audio. Sofía sintió un escalofrío, un presentimiento visceral de que aquello no era una simple actuación. La cámara hizo un zoom lento hacia una de las figuras sentadas, y el secreto se reveló. No eran muñecos, eran cuerpos en descomposición. La piel colgaba en jirones,
Los dientes asomaban en muecas grotescas y gusanos se arrastraban perezosamente por las cavidades. El estómago de Sofía se contrajo. Quiso apartar la vista, pero sus ojos estaban clavados en la pantalla, incapaces de parpadear. La tensión se rompió de golpe cuando apareció una ventana emergente en el borde inferior del video, un chat en vivo. No era un simple mensaje automático, llevaba su nombre. ¿Disfrutando el show, Sofía? El corazón le dio un vuelco. Nadie en la pijamada se había identificado en ningún sitio. La tableta no tenía cuentas abiertas. ¿Cómo podían saber su nombre? Las otras chicas chillaron, creyendo que era una broma preprogramada, pero Sofía notó un detalle que las demás ignoraron. Junto al mensaje apareció una pequeña foto. Era su hermana menor en su clase de ballet, tomada ese mismo día. El grito que salió de su garganta fue tan agudo que la vecina golpeó la pared pidiendo silencio. Sofía soltó la tableta como si quemara, pero la pantalla siguió iluminando la habitación con la danza macabra de Miss Necrofilia. En un arranque desesperado, la levantó y la golpeó contra el suelo, rompiéndola en pedazos. La transmisión se cortó, dejando un eco sordo en el silencio atroz que siguió. Las chicas no durmieron esa noche. Sofía, con las manos temblorosas, llamó a la policía. Entre sollozos contó lo que había visto, mostró los fragmentos de la tableta, repitió una y otra vez el detalle de la foto de su hermana. Los oficiales, con sonrisas tensas, anotaron algunos datos y concluyeron que seguramente se trataba de una broma de mal gusto en la red. Para ellos, era imposible que alguien hubiera tenido acceso en tiempo real a su vida. Pero los días siguientes probaron lo contrario. Una tarde, al regresar del colegio, Sofía encontró en la puerta de su casa un pequeño paquete sin remitente. Nadie en la familia lo esperaba. Su padre lo abrió con desconfianza, y dentro había un USB negro. Lo conectaron a la computadora del salón, esperando quizá encontrar un virus. Lo que apareció fue peor. El archivo contenía un único video. Sofía, sentada frente a la tableta, observando horrorizada la transmisión de Miss Necrofilia. La imagen mostraba su rostro pálido, sus ojos desorbitados, reflejados en la pantalla como si alguien estuviera grabándola desde un ángulo imposible. La respiración se escuchaba en estéreo, como si la cámara estuviera dentro de la misma habitación donde ella estaba. El miedo se convirtió en paranoia. Sus padres, alarmados, decidieron mudarse de inmediato. Cambiaron de ciudad, de escuela, de número de teléfono. Pero Sofía sabía que mudarse no era suficiente. Cada vez que pasaba frente a un espejo o veía el reflejo en una ventana, sentía un cosquilleo en la nuca, una certeza perturbadora de que esos ojos vacíos, los de Miss Necrofilia, estaban allí, justo detrás, esperando a que se atreviera a mirar por demasiado tiempo. Las semanas posteriores a la mudanza fueron un intento desesperado de olvidar. Sofía comenzó clases en otra escuela. Su hermana menor continuó con sus prácticas de ballet en un nuevo estudio. Y sus padres insistían en que todo había quedado atrás. Fue un susto nada más, repetían como un mantra, como si con esas palabras pudieran borrar la memoria de la danza macabra. Pero Sofía no podía dormir. Cada noche despertaba con la sensación de estar siendo observada. Soñaba con la habitación oscura, con el tarareo que se colaba en sus oídos como un veneno dulce, con los cuerpos balanceándose como marionetas rotas. Lo peor era el espejo de su cuarto. Aunque lo cubrió con una sábana, a veces escuchaba un leve golpeteo detrás de la tela, como si alguien tocara desde dentro. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, retiró la sábana y se obligó a mirar. La superficie reflejó su rostro agotado, pero al fondo, justo detrás de ella, distinguió un par de cuencas negras observándola. Giró de golpe, pero la habitación estaba vacía. Volvió la vista al espejo. Allí estaba de nuevo Miss Necrofilia, sonriendo con un gesto torcido, sus manos huesudas extendidas como invitación a bailar. El corazón de Sofía casi se detuvo. Corrió a la habitación de sus padres balbuceando, pero ellos no vieron nada. «Es estrés, hija, nada más», dijeron, aunque en su mirada brillaba el miedo de quienes no querían aceptar lo imposible. La tensión explotó la tarde siguiente. Al volver de la escuela, Sofía encontró otro paquete en la entrada de la casa. Nadie lo había visto dejar allí. Dentro había un vestido blanco de ballet, exactamente de la talla de su hermana. Junto a él, una nota escrita a mano. «Ya tenemos a la pareja perfecta. El próximo baile comienza a las 3:33. El terror se apoderó de la familia.
Sofía gritó que debían llamar a la policía, pero sus padres sabían que no habría pruebas, que nadie creería algo así. Esa noche, todos durmieron en la misma habitación, con las luces encendidas, vigilando cada sonido. A las 3:33 en punto, la televisión del salón se encendió sola. La pantalla, en completo silencio, mostró la misma habitación oscura donde Miss Necrofilia danzaba, pero esta vez no estaba sola. Una segunda silueta se movía con ella, pequeña, vestida con un tutú blanco. La cámara giró lentamente y reveló lo que Sofía temía. Era su hermana, bailando con movimientos rígidos como si un par de manos invisibles la manipularan. Sofía corrió hacia el televisor para apagarlo, pero la pantalla no respondió. Entonces se vio a sí misma reflejada, en tiempo real, parada en la sala, con los ojos desorbitados mientras Miss Necrofilia se inclinaba hacia la cámara. Sus labios se movieron lentamente, pero esta vez no tarareaban. «Tu turno». Un golpe seco retumbó en la puerta principal. Luego otro y otro más, como si alguien golpeara con insistencia. La familia entera se abrazó, paralizada por el miedo. El televisor mostró cómo la puerta de su propia casa se abría lentamente desde dentro de la transmisión, revelando el mismo salón donde ellos estaban de pie. La última imagen que alcanzó a ver Sofía fue su propio rostro en la pantalla, atrapado en la danza, sus ojos vacíos como los de Miss Necrofilia. El tarareo infantil volvió a sonar, interminable, marcando el compás de un espectáculo que jamás debía haber presenciado. Desde entonces, la casa permanece abandonada. Los vecinos cuentan que a veces a las 3:33 de la madrugada, las luces del salón se encienden solas y puede escucharse un eco de pasos girando al ritmo de una canción infantil, como un baile eterno en honor a Miss Necrofilia. Al principio, todo fue simple curiosidad. Lucas era como cualquier otro joven de 21 años, estudiante universitario, usuario obsesivo de Internet, con una inteligencia por encima del promedio, pero con una sensación constante de que el mundo digital ya no lo sorprendía. Las redes sociales le parecían vacías, los videos de YouTube repetitivos y los foros de discusión, simples repeticiones de los mismos temas disfrazados con lenguaje nuevo. Fue entonces cuando escuchó por primera vez, en un podcast a medianoche, sobre la Deep Web. No el mito urbano, no el sitio cliché del hacker misterioso, sino la existencia real de una Internet sumergida, no indexada, donde la ley y el control parecían inexistentes. La manera en la que el locutor hablaba del lugar, un océano oscuro donde la luz no alcanza, y donde, si buceas demasiado, puedes no volver, encendió algo en él: curiosidad, excitación, o tal vez un impulso más primitivo, el deseo de ver lo prohibido. Instaló Tor esa misma noche, configuró los puentes para no ser rastreado, agregó capas de VPN y comenzó su descenso digital. Al principio se sintió decepcionado. La mayoría de sitios a los que accedía estaban abandonados, con diseños de los años 90, textos desordenados o simples marketplaces donde vendían pastillas, tarjetas clonadas y documentos falsos. Había algo sórdido, sí, pero no aterrador. Más que miedo, sentía fastidio. No era lo que había imaginado. Pero como todo buscador obsesivo, Lucas no se rindió. En un hilo enterrado en un subreddit aparentemente inocente sobre enigmas de Internet, alguien publicó un comentario que fue rápidamente borrado, pero no antes de que él lo copiara. Era un enlace Onion y una contraseña: Fade 2 Gray. El comentario decía simplemente: si estás harto de la superficie, descarga esto. El archivo tenía un nombre extraño: fad.zip. Solo pesaba 74 megabytes. Lo escaneó en un sandbox virtual antes de abrirlo y parecía inofensivo. Una carpeta comprimida con imágenes y vídeos sin título, nombrados con códigos alfanuméricos. Pensó que sería otro creepypasta interactivo, una especie de ARG. Pero al abrir los primeros archivos, su estómago se revolvió. La primera imagen mostraba una cocina. Era una foto casual, tomada desde un ángulo extraño, como si estuviera escondido tras una ventana. Luego otra, una mujer saliendo de la ducha, completamente desprevenida, claramente sin saber que estaba siendo fotografiada. Los vídeos eran aún peores. Uno mostraba a un hombre mayor desayunando mientras, en segundo plano, se veía claramente una figura desenfocada grabándolo desde una esquina. Otro era una grabación de seguridad de un pasillo, aparentemente normal,
hasta que en el minuto 5 alguien comienza a acechar a una mujer que no parece advertirlo. Lucas sintió náuseas. Cerró la carpeta, apagó el monitor, se lavó la cara, pero algo dentro de él, una mezcla de morbo y miedo, lo impulsó a volver, y ahí estaba el vídeo que lo rompió. En él se veía un aula universitaria con estudiantes tomando apuntes. Nada raro, salvo que estaba grabado desde el interior, como si la cámara estuviera oculta en una mochila. De fondo, entre los asistentes, estaba él, su rostro, su camisa azul con las letras de la facultad. Estaba sentado a 2 filas del lente. Miró al monitor congelado por minutos, paralizado. Su respiración se aceleró. Sus dedos temblaban. Esa grabación no era antigua. Era de esa semana. Ese mismo lunes. Recordaba la clase, incluso al profesor tartamudeando con las diapositivas. ¿Cómo? ¿Quién? Corrió las cámaras de seguridad en su mente. Nunca notó nada raro. ¿Fue uno de sus compañeros? ¿Quién estaba filmando? ¿Por qué él? Apagó la computadora y se encerró en su cuarto. Su paranoia comenzó a escalar. Durante días no encendió Tor. Revisaba compulsivamente las rendijas de su habitación, la cerradura, el micro del móvil. Se sentía observado, como si hubiera abierto una puerta que no debía, y ahora alguien lo estaba vigilando. Contó todo a Samuel, su mejor amigo. Al principio, Sam se rió. Pensó que Lucas estaba exagerando, que era un vídeo cualquiera, que alguien más lo subió sin mala intención. Pero cuando Lucas le mostró el archivo fat.zip, Sam se quedó en silencio. Esto no es solo voyerismo, dijo finalmente. Es como si alguien estuviera recolectando todo este material para un público, no uno casual, uno que paga. Lucas frunció el ceño. Piénsalo, continuó Sam. Hay patrones. En los vídeos siempre hay un punto de entrada y uno de escape. Se nota que están editados, algunos incluso tienen efectos de cámara lenta, acercamientos. Eso no lo hace un enfermo solitario. Esto es contenido, de pago, una especie de Netflix clandestino para sociópatas. La idea lo golpeó como un martillo. Si había una red, entonces él no era solo una víctima. Era un archivo, un producto. Los días siguientes fueron una espiral. Lucas intentó borrar todo rastro, desinstaló Tor, eliminó las carpetas, limpió su PC, pero las cosas no mejoraron. Recibió un correo, sin asunto, sin remitente, solo con un archivo adjunto, otra imagen. Era él, durmiendo, tomada desde la ventana de su cuarto. Se sintió atrapado. Intentó denunciarlo a la policía, pero ¿cómo explicaría que descargó contenido ilegal? Que accedió a sitios prohibidos, que vio cosas, no había pruebas, solo miedo. El agente lo miró con escepticismo, tomó nota y le dijo que si volvía a recibir amenazas, lo reportara. Pero Lucas no necesitaba amenazas. Él ya sabía que lo estaban observando. Cada sombra era una posibilidad, cada reflejo una trampa. Vivía con las cortinas cerradas, la cámara del portátil cubierta, el móvil en modo avión. Comenzó a obsesionarse con su entorno. Notaba autos estacionados durante horas, ruidos sutiles en la noche, perfiles falsos siguiéndolo en redes. Sam intentaba calmarlo, pero incluso él empezó a dudar. Las paranoias se volvían reales, porque algunas se confirmaban. Una noche, de puro impulso, Lucas volvió a usar Tor, no por curiosidad esta vez, sino por desesperación. Quería respuestas. Volvió a buscar el sitio de donde venía el archivo, pero ya no existía. Los foros hablaban de el bucle, un término para describir la etapa en la que un usuario ya no busca contenido, sino que es parte del contenido. Una especie de ritual digital en el que el observador se convierte en observado. No se sale del bucle, escribió un usuario anónimo. Solo se cambia de rol. Lucas comenzó a leer testimonios de otros. Historias similares. Estudiantes, oficinistas, amas de casa que habían visto su propia vida aparecer en videos extraños, aparentemente al azar. Una red de víctimas que no sabían si estaban locos, si eran parte de un experimento o de una red criminal invisible. Algunos hablaban de clientes, personas poderosas, millonarias, que pagaban sumas exorbitantes por ver sufrimiento real, violaciones de intimidad, asesinatos en directo. El horror ya no era solo el contenido, era la idea de que alguien, en alguna parte del mundo, estaba disfrutando de su miedo. Lucas se volvió insomne. Dormía con cuchillo en mano, instaló sensores de movimiento, cambió 3 veces de teléfono.
Pero nada era suficiente. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada rostro desconocido en la calle lo inquietaba. Soñaba con cámaras en sus ojos, con micrófonos en sus dientes. Soñaba con no despertar. La línea entre realidad y paranoia comenzó a disolverse. Una noche cualquiera, porque ya no distinguía las noches especiales de las comunes, Lucas recibió una videollamada desde un número oculto. No contestó. El teléfono vibró por varios segundos y luego se detuvo. Al revisar la galería de su móvil, notó que había una nueva carpeta, una que él no había creado. Live. Dentro solo había un archivo, un video. Duraba apenas 46 segundos. Lo reprodujo con las manos temblando. Era su rostro, captado desde fuera de su ventana, a oscuras, mientras él estaba frente a la computadora. Pero lo aterrador no era el contenido, era la fecha y hora incrustadas digitalmente en la esquina. La grabación había sido tomada exactamente 3 minutos antes de que él la recibiera. Era en tiempo real. Lucas corrió hacia la ventana y la abrió de golpe, iluminando la calle con la luz de su linterna. Nada, nadie. Solo el zumbido lejano de una motocicleta y el parpadeo de un farol defectuoso. La paranoia dejó de ser paranoia. Era certeza. Al día siguiente, Sam fue a visitarlo. Lo encontró ojeroso, demacrado, con las uñas comidas hasta la carne y la mirada extraviada. Hablaron poco. Sam intentó convencerlo de ir con su primo, un experto en ciberseguridad, para analizar la PC y rastrear de dónde venían los archivos. Pero Lucas se negó. No es la computadora, no es el archivo, soy yo, ya estoy dentro, ya me marcaron. ¿Quién te marcó? Lucas no respondió. Solo bajó la mirada y susurró. Los que miran. Sam lo dejó solo. No podía hacer más. Esa noche, Lucas se conectó de nuevo. No tenía plan, solo desesperación. En uno de los foros más escondidos, encontró una cadena con el símbolo de un ojo tachado. Lo había visto antes. Según algunos usuarios, era una especie de zona de observadores, un área donde se discutía sobre los streams. Uno de los mensajes decía: el próximo evento es en vivo, en 9 minutos. Acceso solo para suscriptores clase A+. ID del canal C4-1R4-. Le pidió una clave. No la tenía. Intentó ingresar de todos modos y para su sorpresa la pantalla parpadeó y se abrió un reproductor. Alguien o algo le había dado acceso. La interfaz era oscura, minimalista como un livestream común. Un contador descendía desde 00009, 8, 7, 6. La pantalla se iluminó. Primero una imagen borrosa, luego enfoque automático. La cámara se movía como si estuviera en manos de alguien. Apuntaba hacia una casa, su casa. Lucas se paralizó. El stream era en vivo. Desde la calle, justo frente a su ventana. Corrió al cuarto, cerró las cortinas, desenchufó todo, pero la transmisión continuaba en la pantalla. La cámara ahora mostraba su puerta de entrada, luego la sala. Alguien estaba adentro, caminando con calma, sujetando la cámara, registrando su espacio con frialdad quirúrgica. Lucas gritó. Tomó el cuchillo de la cocina y subió al segundo piso, mientras la transmisión lo mostraba corriendo, respirando agitado. Gritó a través de la pantalla. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Un nuevo mensaje apareció sobre el video, letras blancas, sin firma. No eres el protagonista, solo eres parte del escenario. De repente, el video se cortó, pantalla negra. Luego, otra transmisión comenzó automáticamente. Era otra casa, otra víctima, una chica. Dormía. La cámara la observaba desde una esquina del cuarto. Alguien estaba allí también, respirando cerca. El patrón se repetía, el terror se multiplicaba. Lucas comprendió que no era el único, que había miles, millones tal vez, y que había otros como él que ya no podían escapar. Personas que pensaban que estaban viendo contenido prohibido, pero que, sin saberlo, ya estaban en la programación. Y lo peor no era saberlo. Lo peor era que, en alguna parte, alguien pagaba por ello. Pasaron semanas, luego meses. Lucas desapareció. Su habitación fue encontrada intacta, salvo por el monitor, que estaba encendido, con la interfaz de transmisión aún abierta, y el cursor parpadeando sobre un mensaje. Nuevo episodio disponible. Estás invitado. La policía no encontró signos de violencia, ni de ingreso forzado, ni rastros digitales. Sam buscó durante meses, contrató expertos, navegó los rincones más oscuros de la Deep Web en busca de pistas.
Hasta que un día, también él recibió un archivo, nombre, ViewZip. Lo abrió. Era Lucas, en una habitación vacía, mirando fijamente a la cámara, sin hablar, solo observando, por 47 minutos. Y al final del video, una línea de texto. Todos miran, nadie actúa. Hoy, si escribes las palabras bucle adictivo en ciertos subforos ocultos de Tor, puedes encontrar un enlace. No siempre funciona. No siempre aparece. Pero si tienes suerte o mala suerte, lo verás. Y una vez que entras, la pantalla ya no muestra a otros, te muestra a ti. Vin siempre había sido un hombre acostumbrado a la rutina, a las horas inacabables frente a pantallas que poco a poco se convirtieron en su refugio, tras un pasado que prefería enterrar. El ejército, con sus rigores y la inesperada tragedia que marcó su destino, parecía un capítulo cerrado. Sin embargo, ese accidente que terminó con su pierna herida y la necesidad de dejar la vida castrense, le había dejado más que cicatrices físicas. La sombra de la soledad, las noches sin dormir y la lucha contra una adicción que se empeñaba en consumirlo. Fue entonces cuando encontró el cibercafé, ese pequeño local a la vuelta de la esquina, casi olvidado por el tiempo, donde podía perderse entre ediciones de video y la monotonía de un trabajo que no exigía demasiado, pero que le daba la paz que tanto necesitaba. La reapertura del cibercafé tras unas semanas cerrado por mantenimiento fue una noche particularmente silenciosa. Vin, como de costumbre, era de los primeros en llegar. Las luces de neón apenas iluminaban la estancia y el aire tenía ese olor peculiar a circuito y papel quemado. Fue entonces cuando notó la bolsa negra, simple, sin marcas, olvidada bajo una de las mesas cercanas a la entrada. Por un instante pensó en entregarla, pero la curiosidad pudo más. La recogió con cuidado, sin hacer ruido, y la metió en su mochila con la intención de revisarla en casa. Al llegar a su apartamento, un lugar modesto con las paredes adornadas por pósters de viejas películas y gadgets desarmados, Vin abrió la bolsa. Dentro encontró una laptop de alta gama, con una carcasa metálica y un brillo extraño en su pantalla apagada. Junto a ella un teléfono Android sin pantalla de bloqueo, como si su dueño hubiera querido que cualquiera pudiera usarlo. Encendió primero la laptop. El sistema operativo que apareció no era el habitual Windows o Linux. Era un entorno personalizado, oscuro, minimalista, con una interfaz que parecía diseñada para un usuario experto. Vin navegó por las carpetas hasta encontrar una que llamó su atención. Dentro había una sola imagen, una captura de pantalla de un foro de la Deep Web. En ella se mostraba un mensaje inquietante. ¿Sabes quién eres? Y un número telefónico que parecía más un código que un número común. Su corazón aceleró ligeramente, no por miedo, sino por esa mezcla de intriga y adrenalina que solo lo desconocido puede provocar. Decidió investigar más. En otra carpeta llamada Pics halló una serie de fotografías. Algunas eran paisajes extraños, desolados y hermosos a la vez, pero lo que realmente le sobresaltó fue la foto del cibercafé donde trabajaba. La imagen estaba tomada desde una esquina, mostrando la disposición de las mesas y, en la penumbra, una sombra que parecía vigilar. Era imposible que alguien pudiera haber tomado esa foto sin estar dentro del local. ¿Quién? ¿Cómo? El pensamiento se volvió obsesivo. Intentó llamar al número del mensaje. El teléfono vibró varias veces y luego la llamada fue desviada a un buzón de voz genérico. Volvió a marcar sin éxito y poco a poco el número empezó a aparecer en sus pensamientos durante el día. No solo eso, su red doméstica comenzó a mostrar signos de intrusión. En los registros del router, dispositivos desconocidos se conectaban por breves momentos, como sombras pasando a toda velocidad sin dejar rastro. Su teléfono, además, comenzó a recibir llamadas de números bloqueados. Al contestar, solo escuchaba un zumbido constante perturbador que parecía intentar atravesar la realidad. Una noche, mientras editaba un video en el cibercafé, Vin sintió una presencia extraña. La atmósfera se volvió densa, las luces parecían parpadear con un ritmo irregular y de repente, la pantalla de la computadora que usaba mostró una transmisión en vivo. Pero no era cualquier transmisión, era él mismo, sentado, concentrado en su trabajo. En la esquina de la sala, apenas visible, una figura borrosa parecía observarlo con ojos que no parpadeaban.
Un escalofrío recorrió su espalda y, sin pensarlo 2 veces, apagó la pantalla y salió del lugar con prisas. Los días que siguieron fueron una espiral descendente. Bean evitó el cibercafé, dejó de usar la laptop y tiró el teléfono Android en un contenedor lejos de su casa. Pero la sensación de ser vigilado no desapareció. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta y la paranoia comenzó a carcomerlo. Evitaba cualquier contacto con la Deep Web, pero sabía que ese mundo oscuro, lleno de secretos y sombras, lo había marcado para siempre. En la soledad de su habitación, en el silencio de la madrugada, podía jurar que una presencia lo acechaba, que alguien o algo estaba más cerca de lo que podía imaginar. Mientras la realidad y la paranoia se entrelazaban, Bean comenzó a comprender que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar tan fácilmente, y que en la red oculta, en ese oscuro rincón llamado Deep Web, no solo se esconden secretos, sino también vigilantes que no perdonan. Los días se convirtieron en semanas, y Bean intentaba retomar una vida normal, pero la sombra del cibercafé y la bolsa negra seguía persiguiéndolo. Cada vez que encendía su computadora personal, sentía que alguien más estaba ahí, mirando a través de la pantalla, esperando. Intentó buscar ayuda, pero no encontró a nadie en quien confiar. Sus antiguos amigos del ejército no entendían el problema, y los técnicos con los que habló solo le sugirieron cambiar de red o formatear su equipo, soluciones que él había probado sin éxito. Una madrugada, mientras revisaba sus correos, recibió un mensaje anónimo. Solo un archivo adjunto, sin texto, era un video. Lo abrió con miedo y curiosidad. La imagen mostraba su apartamento desde el exterior, capturado por una cámara oculta. En el video se veía claramente cómo una figura encapuchada se movía dentro de su casa, pero no había rastro de la persona en realidad. El miedo se apoderó de Bean. Ya no estaba solo. Entonces, la realidad comenzó a desdibujarse. Las llamadas anónimas, los dispositivos intrusos y las imágenes del foro en la laptop parecían formar parte de un juego macabro. Intentó apagar su celular, desconectarse de internet, mudarse a otro lugar, pero nada funcionaba. Era como si alguien supiera cada movimiento que hacía, cada pensamiento que tenía. La pregunta que la laptop había mostrado una y otra vez, ¿sabes quién eres?, resonaba en su mente con un peso insoportable. Una noche, incapaz de soportar más, Bean decidió enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba. Volvió al cibercafé, el único lugar donde todo había comenzado. Entró con la mochila vacía, sin la bolsa negra ni los dispositivos. El local estaba cerrado y desierto, pero en la pantalla de una de las computadoras aún brillaba una ventana abierta, mostrando un foro oscuro, el mismo del mensaje inicial. De repente, la transmisión en vivo comenzó de nuevo. Esta vez no era solo él. Vio su reflejo, pero detrás de él apareció la figura borrosa, ahora mucho más clara y cercana. La voz apareció en los altavoces, ronca y distorsionada, preguntando, ¿sabes quién eres, Bean? Bean cayó de rodillas. La respuesta le vino con una claridad terrible. No solo era un vigilado o un blanco aleatorio, era un eslabón en una cadena que él nunca quiso entender. Su accidente, su adicción, su retiro al anonimato digital, todo había sido parte de un plan que trascendía su voluntad. Entonces comprendió la verdad. Él había sido manipulado para proteger algo, para ocultar algo que la Deep Web había revelado y que aquellos poderosos vigilantes no podían permitir que saliera a la luz. La bolsa negra, la laptop, el teléfono, eran solo herramientas para atraerlo de vuelta, para mantenerlo en el juego. La figura borrosa se acercó más, y Bean sintió que sus ojos se volvían pesados, que la realidad se deshacía a su alrededor. Antes de perder el conocimiento, escuchó un último susurro. Bienvenido de nuevo. Al despertar, Bean estaba en un lugar distinto. Una habitación blanca, sin ventanas ni puertas visibles, solo la laptop delante de él, encendida y mostrando un cursor parpadeante en una pantalla negra. Su identidad se había disuelto y lo que fuera Bean había desaparecido para siempre. Desde ese día, nadie volvió a saber de él. El cibercafé cerró sus puertas definitivamente y la bolsa negra nunca apareció por ningún lado. Pero en los rincones más oscuros de la Deep Web, algunos usuarios susurran la historia de un hombre que fue atrapado por una red invisible, un vigilante silencioso que habita en la sombra de las conexiones perdidas y los secretos olvidados.
Y si alguna vez encuentras una bolsa negra o una laptop con un sistema desconocido, recuerda, hay preguntas que es mejor no hacerse. Porque en la Deep Web, a veces, el que observa es más real que la realidad misma. James siempre había sido un chico inquieto, con una mezcla de rebeldía adolescente y una curiosidad voraz que lo empujaba a explorar más allá de los límites que su madre intentaba imponerle. La relación con ella estaba marcada por la tensión constante, un muro invisible que se levantaba entre ambos cada vez que la madre de James, una mujer estricta y obsesionada con el control, le hacía pruebas de drogas sin aviso, con la esperanza de protegerlo pero terminando por asfixiarlo. Las pruebas de marihuana que James consumía con sus amigos se convirtieron en un juego peligroso. La necesidad de evitar ser detectado lo llevó a buscar alternativas más escondidas, más difíciles de rastrear. Fue así como la idea de la Deep Web se coló en su mente, como un portal a un mundo oculto donde las reglas eran otras y la vigilancia casi inexistente. Al principio, todo parecía fascinante. Navegó con cuidado entre foros oscuros y sitios que ofrecían drogas de todas las clases. La adrenalina de moverse entre capas invisibles de Internet le daba un sentido de poder y libertad. Cuando recibió el primer paquete en su casa, un sobre sin remitente con una pequeña tarjeta roja dentro, sintió que estaba tocando algo prohibido, casi místico. La tarjeta tenía solo unas pocas palabras. Tu curiosidad será recompensada. Eres invitado especial al show rojo. No había explicación ni dirección, solo una URL cifrada que llevó a James a un sitio que parecía sacado de una pesadilla. El show rojo no era un simple espectáculo, era una transmisión en vivo clandestina donde la audiencia, escondida tras identidades anónimas y alias terroríficos, dictaba en tiempo real las torturas y castigos que una víctima debía sufrir. Nadie sabía quién estaba detrás, y la brutalidad de cada episodio era peor que la anterior. Los gritos, las súplicas y el dolor se transmitían sin filtro alguno, rompiendo la barrera de la distancia digital para clavarse como cuchillos en el alma de los espectadores. Pero lo que más aterrorizó a James no fue la crudeza del espectáculo, sino la revelación de que la víctima de ese capítulo era su propia madre. Él fue forzado a permanecer frente a la pantalla, con amenazas veladas que lo tenían paralizado, consciente de que un movimiento en falso podría significar su propia muerte o algo peor. El dolor en el rostro de su madre, la impotencia de verla desgarrada por manos invisibles que obedecían a un público sádico, lo marcaron de manera indeleble. Cada orden que llegaba desde los chats anónimos hacía que el sufrimiento se intensificara, y James no podía hacer nada más que observar, sufriendo una mezcla insoportable de culpa y desesperanza. Sus manos temblaban, sus ojos se llenaban de lágrimas, y su mente buscaba una escapatoria que simplemente no existía. El show rojo no solo mostró la crueldad humana en su forma más pura, sino que también le reveló a James el abismo de la Deep Web, un lugar sin ley ni compasión, donde las reglas eran dictadas por los peores instintos de quienes se escondían tras pantallas. El miedo se instaló en él como un huésped permanente, porque no solo había perdido a su madre, sino que también comprendió que los responsables de ese infierno virtual lo tenían marcado. Su vida, al igual que la de su familia y amigos, se había convertido en un blanco para una red de terror invisible y letal. Cuando la tragedia alcanzó a la familia de su mejor amigo, con su casa incendiada y sus cuerpos desaparecidos en la noche, James supo que la huida era la única opción. Sin un destino fijo y con la sombra de la persecución acechando cada paso, su existencia se convirtió en una carrera desesperada contra un enemigo que no descansaba, un enemigo nacido del caos digital y la oscuridad humana más profunda. Y así, con el corazón hecho pedazos y el alma arrastrada por el miedo, James desapareció en la noche, consciente de que la Deep Web había ganado una nueva víctima. Tras aquella noche infernal, James dejó de ser el adolescente curioso y desafiado por la rebeldía para convertirse en un ser marcado por la oscuridad. La imagen de su madre, torturada y desangrándose frente a sus ojos, era una cicatriz indeleble que le carcomía el alma. Cada vez que cerraba los ojos, el show rojo volvía a reproducirse en su mente. Los gritos, las órdenes macabras, la crueldad sin límites de aquellos espectadores anónimos que parecían alimentarse del sufrimiento ajeno. Pero el horror no terminó con la muerte de su madre. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla constante. La persecución se hizo real y tangible. La Deep Web,
Ese espacio digital aparentemente intangible, ahora lo había convertido en un objetivo. El contacto con su mejor amigo se volvió imposible tras el incendio y desaparición de su familia. Nadie respondía. James entendió que detrás de esa brutal transmisión había una red organizada, y que él era solo un peón en un juego mucho más grande y peligroso. Su vida se volvió una huida perpetua. Cambiaba de ciudad, de teléfono, de identidad. Vivía entre sombras, paranoico, siempre alerta. Sabía que en cualquier momento, las mismas manos que torturaron a su madre podían aparecer para terminar con él. La impotencia que sintió frente a la pantalla se transformó en un temor visceral. Un miedo que lo paralizaba y a la vez lo mantenía en movimiento. La Deep Web ya no era un lugar de curiosidades, sino un abismo sin fondo del cual era imposible escapar. En ese vacío de miedo y soledad, James encontró un extraño tipo de fuerza. No para vengarse ni para enfrentarse a sus perseguidores, porque sabía que sería inútil, sino para sobrevivir, para mantener viva la memoria de su madre y de la familia de su amigo. Sabía que contar su historia era peligroso, que cualquier divulgación podía atraer la atención de aquellos seres sin rostro. Sin embargo, decidió que al menos su verdad no quedaría enterrada en el silencio. El show rojo había dejado una marca indeleble en la historia de James y en la historia de la Deep Web, una advertencia brutal sobre los límites a los que puede llegar el horror cuando la humanidad se esconde detrás del anonimato digital. La historia de un joven que, por buscar una vía para evadir la vigilancia, terminó siendo testigo y víctima de la crueldad más absoluta. Un recordatorio de que en las sombras de Internet, no todo es misterio o aventura, sino a menudo un pozo oscuro donde la maldad se desborda sin freno. Y aunque James huyera, aunque cambiara de rostro y de lugar, la amenaza permanecía, siempre acechando, siempre lista para devorar a la próxima alma incauta que se atreviera a mirar demasiado cerca el show rojo. Lucas era un joven común con una curiosidad desmedida, influenciado por los miles de videos virales en YouTube, donde la gente compraba mystery boxes de la Deep Web, esperando sorpresas increíbles. La promesa de un iPhone, gadgets exclusivos o productos imposibles de conseguir en la vida real, lo convenció a gastar lo poco que tenía en una de esas cajas misteriosas. Para él, era una aventura virtual que podía convertirse en su historia favorita para contar. No imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegó el paquete, la caja era más pequeña y más pesada de lo esperado. Su superficie estaba desgastada, con señales de haber sido manipulada muchas veces. Abrió con emoción contenida, pero lo que encontró dentro no era lo que su mente había imaginado. En vez de productos tecnológicos o regalos extravagantes, había balas usadas y oxidadas, cuchillos con manchas que parecían sangre seca, mechones de cabello humano cuidadosamente enrollados, y lo más aterrador, un pequeño feto conservado en una bolsa transparente llena de un líquido turbio que le heló la sangre. El horror lo paralizó. La caja no solo contenía objetos, sino la evidencia palpable de crímenes y horrores que parecían sacados de una pesadilla. La curiosidad se transformó en miedo, y la emoción en terror puro. Lucas supo que había cruzado un límite invisible entre la aventura y la realidad macabra que esconde la Deep Web. Sin saber qué hacer, tomó fotografías del contenido y decidió entregar la caja a la policía. Pero la investigación avanzó lentamente. Casi parecía que nadie quería realmente profundizar en el asunto. Los oficiales mostraban una mezcla de escepticismo y nerviosismo. A medida que pasaban los días, Lucas comenzó a sentir que estaba siendo vigilado. La paranoia se instaló en su mente con fuerza. ¿Y si quienes enviaron la caja sabían que la había entregado? ¿Y si ahora estaba en peligro? Su vida se volvió una cadena de miedos y sombras. Cada ruido en la noche, cada mirada sospechosa, alimentaban su ansiedad. La caja, con sus objetos macabros, no era solo un paquete más. Era la puerta a un mundo oscuro donde la ley no tenía alcance, y el horror era real. Y mientras la policía seguía sin respuestas, Lucas sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Desde el día que Lucas recibió aquella caja, su mundo comenzó a desmoronarse lentamente, como si una sombra invisible hubiera entrado en su vida y se hubiera instalado para no irse. No fue solo el horror inicial al descubrir lo que había dentro. Fue la sensación constante de que alguien más estaba observándolo, vigilando sus movimientos, controlando cada paso que daba.
La paranoia empezó a corroer su mente, transformando incluso las situaciones cotidianas en momentos de ansiedad extrema. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba. Cada vez que alguien tocaba a su puerta, temblaba sin poder evitarlo. Incluso cuando estaba solo en su habitación, sentía como si los ojos de aquella caja, aunque vacía, lo siguieran y juzgaran. Intentó hablar con amigos y familiares, pero pronto se dio cuenta de que nadie podía comprender lo que realmente estaba viviendo. Los videos virales y las historias de la Deep Web parecían juegos comparados con su experiencia real. La policía, aunque tomó la caja, parecía renuente a investigar a fondo. Las respuestas eran vagas, y en más de una ocasión, los agentes dejaron entrever que ciertos temas de la Deep Web eran demasiado peligrosos para indagar. Lucas entendió entonces que había entrado en un terreno donde el poder y el miedo se entrelazaban para silenciar cualquier verdad incómoda. Una noche, mientras intentaba dormir, recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. Solo decía: «Sabemos que tienes la caja, no olvides que observamos». Su cuerpo se congeló. No era solo una amenaza, era una confirmación de que el horror que había descubierto tenía responsables reales. Personas con recursos para hacer que su vida fuera un infierno. La paranoia se convirtió en terror absoluto. Lucas empezó a cambiar sus hábitos. Evitaba salir de casa, desconectó su teléfono y computadora, temeroso de que pudieran ser usados para rastrearlo. Pero incluso el aislamiento no lo protegía. La sensación de ser perseguido se intensificaba, y el peso de la caja, aunque ya no estaba en su poder, seguía siendo una carga invisible sobre sus hombros. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Las noches sin dormir, los recuerdos de los objetos macabros, el feto dentro de la bolsa que no podía sacarse de la cabeza, todo eso se convirtió en pesadillas constantes. Sin embargo, lo más inquietante era saber que detrás de ese paquete había una red mucho más grande y oscura que lo que cualquier video o historia había logrado mostrarle. Una red que no solo traficaba objetos perturbadores, sino que también se encargaba de mantener el miedo y el silencio con amenazas y represalias. Lucas comprendió que la caja no era un simple paquete perdido en la Deep Web, era un mensaje, un símbolo de que en ese universo paralelo a la Internet común, la violencia y el crimen tienen rostro, nombres y métodos para protegerse de la exposición. Su entrega a la policía fue vista como una traición por esos responsables, y él se había convertido en un objetivo. Pasaron los meses y el caso nunca avanzó. Las pocas actualizaciones que recibía eran genéricas, y los agentes parecían cada vez más distantes. Lucas, sin embargo, decidió no ceder al miedo. Con el tiempo comenzó a buscar ayuda profesional, intentando recuperar su vida y su cordura. Pero la sombra de aquella caja, y lo que significaba, siempre estaría presente, recordándole que la curiosidad puede abrir puertas a lugares donde la luz no llega. La historia de Lucas es una advertencia. La Deep Web no es solo un lugar de misterios tecnológicos o rarezas. Es un espacio donde el lado más oscuro de la humanidad puede manifestarse de forma brutal y tangible. Y a veces, una simple caja puede contener no solo objetos, sino toda una cadena de horrores que trascienden la comprensión. Una noche, cuando ya parecía que Lucas había logrado encontrar algo de paz, un paquete idéntico al primero apareció en su puerta. Esta vez, no contenía balas ni cuchillos ni cabello humano, sino una nota con un mensaje escalofriante. La caja nunca se fue. Nosotros tampoco. Fue la confirmación definitiva de que su vida había sido marcada para siempre. Lucas entendió que no podría escapar de esa red oscura, pero tampoco dejaría que el miedo lo dominara por completo. Decidió usar su experiencia para advertir a otros sobre los peligros reales de la Deep Web, compartiendo su historia en foros anónimos y redes oscuras, con la esperanza de que su voz sirviera de escudo y no solo de eco de terror. Así, entre la paranoia y la valentía, entre la oscuridad y la esperanza, Lucas se convirtió en una sombra más de aquel mundo secreto, marcado por la caja del horror, pero decidido a no desaparecer en el olvido.